Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte.co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buenos días a toda la comunidad uninorteña y a quienes se conectan a esta hora a través de las plataformas digitales para acompañarnos en nuestro quinto programa en clave internacional. Es también nuestra tercera sesión del ciclo Interseccionalidad, Género y Derecho Internacional, con eventos que hemos programado en cooperación con los grupos estudiantiles TEIA y Feminún. Nos gustaría, como siempre, agradecer a la División de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales y a la Oficina de Comunicaciones de la Universidad del Norte por ofrecer y promover este tipo de espacios de debate y de reflexión. También agradecemos, por supuesto, a quienes hacen posible esta transmisión y a quienes nos apoyan con el acompañamiento técnico. Hoy nos acompaña Sean Sandoval. Este es un espacio creado por los profesores del área de Derecho Internacional de Uninorte, y en esta oportunidad nos acompaña como invitada ponente Julia Roth, quien es profesora de Estudios Americanos de la Universidad de Bielefeld y directora del CIAS, del Centro de Estudios Interamericanos de la Universidad de Bielefeld. Julia es PhD summa cum laude en Estudios Americanos de la Universidad de Potsdam y adelanta una investigación en un grupo denominado Global Consultations of Women and Gender Rights en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de Bielefeld. También nos acompañan hoy con las preguntas y los comentarios la estudiante de cuarto semestre Carolina Camargo, que es representante de TEIA, y Emily Villa, quien es estudiante de sexto semestre de Ciencia Política y también tercer semestre de Economía, que está hoy en representación del grupo estudiantil Feminún. Es un gusto tenerlas aquí. Por supuesto, nos acompaña también en la moderación la profesora Leticia Ruiz, como también representante del área de Derecho Internacional. Bienvenidas, bienvenidos hoy a esta sesión maravillosa. Vamos a discutir, hemos estado trabajando, digamos, en las dos primeras sesiones con temas de derecho internacional muy fuerte, y hoy vamos a centrar el foco en el concepto de interseccionalidad propiamente y desde una perspectiva global. ¿Quién mejor para hablarnos de este tema que la profesora Julia Roth? Julia, es un enorme gusto para mí presentarte y que nos acompañes el día de hoy aquí desde Barranquilla, tú desde Alemania. Un gusto. Bueno, el gusto es mío. ¿Empiezo ya? Sí, sí. Okay. Bueno, antes que nada, mil gracias, Manuel, por la invitación y a todas para organizar este ciclo de conferencias extremadamente interesante e importante, urgente, como yo pienso. Sí, y ya pienso que voy a empezar para no perder más tiempo. El título de mi charla, y podemos compartirla ya la pantalla, por favor, es Vulneraciones a derechos de mujeres y género desde una perspectiva interseccional global, como el profesor Manuel Góngora ya mencionó. Y la estructura es, voy a referirme un poquito a la historia del concepto, hablar después sobre interseccionalidad en las Américas y como perspectiva global también. Es algo que a mí me interesa y algo que me gustaría también discutir con todos ustedes, porque es trabajo en proceso, ¿no? Es para mí para pensar juntos. Y el próximo diapositivo, por favor, con la estructura. El tercer punto será la interseccionalidad como concepto jurídico en la práctica, porque pienso que muchos se interesan para este tema. Y el cuarto es desafíos, es un typo, disculpen, actuales, con respecto a challenges, ¿no? A desafíos. Bueno. La interseccionalidad se ha transformado recientemente en un concepto ampliamente aceptado en el campo de estudios sobre feminismo y género, como muchos de ustedes probablemente saben, y tanto en Europa como en Estados Unidos y otras partes, ¿no? En América Latina también veo más interés últimamente. Y también se ha establecido a nivel de las ciencias sociales más en general.
Y quiero enfatizar, antes de empezar con la historia y eso, que el concepto de la interseccionalidad no provee un método concreto ni un diseño de investigación, sino una perspectiva interseccional sirve más como un marco teórico metodológico, así una lente, una perspectiva, ¿no? O una sensibilización epistémica respecto al carácter entrelazado de los procesos de estratificación y desigualdad. Y el concepto así tiene como objetivo dar notoriedad a los entrelazamientos de diferentes ejes de desigualdad y estratificación o discriminación, por ejemplo, raza, clase y género, o más bien racismo, prejuicio de clase y sexismo o homofobia. Y eso significa que las autoidentificaciones están siempre determinadas por diversos factores y estructuras, ¿no?, sistémicas, como por ejemplo el género del individuo, la edad, la sexualidad o la posición racial, para mencionar solamente algunos. Y sobre todo para la perspectiva global vamos a considerar muchos más, como voy a elaborar. Con todo, la exclusión, opresión o discriminación, pero también el privilegio, están siempre marcados por numerosos factores que se entrelazan, ¿no?, y mutuamente y simultáneamente. Así no es un concepto aditivo como la doble o triple opresión, sino se centra más exactamente en esa articulación simultánea. Pero voy a referirme un poquito a la historia del concepto, porque me parece interesante para entenderlo. Probablemente algunos ya lo conocen bien, saben bien. El concepto fue establecido en el contexto de los estudios feministas y sociales afroamericanos en Estados Unidos y inspirado por reivindicaciones de movimientos sociales, especialmente por movimientos afroamericanos y feministas socialistas. Y como todo conocimiento, las conceptualizaciones de la interseccionalidad están envueltas en un proceso de una circulación desigual de conocimiento. El concepto se ha transferido a diferentes lugares y tomado múltiples significaciones en diferentes contextos. Así ven como algunos ejemplos, como el Manifesto de Mujeres Negras en Brasil o la Declaración del Colectivo Campbell River, ya de los años 70, y otras feministas como Angela Davis, pero también, por ejemplo, María Lugones, que nos han enseñado la importancia de considerar varios ejes de discriminación. El término, y el próximo diapositivo, por favor, interseccionalidad. Bueno, a eso voy a referirme después. Uno más. Así, y luego el otro. El término interseccionalidad, como probablemente también la mayoría ya sabe, fue acuñado originalmente por la abogada afroamericana Kimberly Crenshaw para un contexto judicial específico en el 88 del siglo pasado. Y en este contexto, la desventaja doble o simultánea de ser negra y mujer estuvo en el centro de la disputa legal, ¿no?, de General Motors, a que se refiere Crenshaw. El concepto, como es ampliamente entendido hoy, deriva de los estudios críticos sobre raza y género, que representa Kimberly Crenshaw también, pero también viene de lo jurídico, ¿no? Y últimamente hemos visto muchos ataques en contra así de los estudios de género como la Critical Race Theory, las perspectivas críticas a la raza, ¿no?, por voces muy conservadores, extremistas. Y ya mencioné los movimientos que hemos visto. La teoría interseccional se relaciona también con una larga tradición de intervenciones y resistencias críticas hacia el discurso dominante. Y para mencionar solamente unos ejemplos, ya como gente de la ley crítica ya saben, de la Revolución Francesa, podemos ir al diapositivo anterior a este, como ya así. La Revolución Francesa, los luchadores de la libertad que construyeron la libertad del primer estado latinoamericano en Saint-Domingue, que es hoy Haití,
destacaron la contradicción entre las ideas nuevas de los derechos humanos universales y la libertad relacionado con ellos en el marco de la esclavitud institucionalizada, ¿no? Esta contradicción. Pero necesitaban, pienso, esa plataforma de la idea de derechos humanos para enfrentar estas asimetrías. Y cerca del mismo periodo, feministas, bueno, entre comillas, como no se llamaron feministas en aquel entonces, como Olympe de Gouges en Francia o Mary Wollstonecraft en Gran Bretaña, destacaron que la nueva introducción de los derechos humanos estaban limitadas a los ciudadanos hombres y además hombres blancos o europeos y con propiedad, ¿no? Al principio. Así que los derechos humanos, como saben mejor que yo, desde el principio fueron marcados por una constante lucha, ¿no? Por la inclusión, porque no eran ni universales ni justos, ¿no? Pero muy posicionados. Sin embargo, la idea fue muy importante. Y para tal vez completar un poco esa genealogía, una precursora importante a la que se refiere mucho es también Sojourner Truth, una ex esclavizada en Estados Unidos que ya en el 1851, en una convención de los derechos de la mujer en Ohio, en Estados Unidos, lanzó su famoso discurso: no soy una mujer, ain't I a woman, ¿no? Y hay, por ejemplo, una grabación de Alice Walker en YouTube en la que se puede ver este discurso que se usa bien también en las clases. Y en este discurso cuestionó la universalidad del feminismo blanco burgués a través de su experiencia interseccional como mujer negra y anteriormente esclavizada, ¿no? Y pidió la inclusión a esa categoría de mujer en el sentido sujeto antes del derecho, ¿no? Y Truth ya anticipó en su problemática de la diferencia entre mujeres, así como los entrelazamientos de clase, racialización y género, como inseparable, ¿no? Y feministas socialistas como Rosa Luxemburgo o Clara Zetkin al comienzo del siglo XX criticaron el feminismo burgués por ignorar las posiciones socioeconómicas, así otra intervención. Y ya mencioné que más de una década después de Truth, o un siglo más, las negras en Brasil y el Combat River Collective también en Estados Unidos. Y otro ejemplo, el último, sería, por ejemplo, que cito yo en algunos textos, es que en el 2011 la representante de las mujeres zapatistas en Chiapas, la comandante Esther, en su discurso en el Congreso de la Unión de la Ciudad de México, subrayó también la opresión múltiple como mujer indígena de Chiapas, es decir, también pobre, de una región desventajosa, a través de la afirmación soy indígena y soy mujer, y de allá pidiendo algunas alteraciones, ¿no? Bueno, el próximo punto, la interseccionalidad en las Américas. El diapositivo, bueno, sí, se puede dejar así. No tengo nada para las Américas, pero es que investigué desde mi postdoc en desigualdades. Conocí también a Manuel Góngora, el profesor. Para las Américas en particular, resulta importante notar que tanto investigadores como activistas latinoamericanos están trabajando en la interrelación a nivel de diferentes ejes de estratificación y desigualdades hace mucho tiempo, pero principalmente de clase y raza, por lo menos en las ciencias sociales. No obstante, género o raza es comúnmente descartado o subordinado a esta mejor contradicción, ¿no? Que es la opresión de clase en los textos más clásicos. Ya sé que ha cambiado también bastante ya últimamente. Y feministas que ponen las relaciones de género en el centro de discusión raramente utilizan la terminología de la interseccionalidad producida principalmente por teóricos europeos y estadounidenses. Así hay cierto eurocentrismo. En mi investigación he charlado con
feministas en México o Cuba y varias no, así que rechazan el término porque dicen que ya que es lo que estamos haciendo ya hace décadas, solamente sin esa terminología. Por eso, para mí es más importante hablar de esa perspectiva que usar el término exacto, ¿no? Bueno, y en América Latina se usan muchas veces desigualdades o en estudios de género multiculturalismo, ¿no? Por ejemplo, en el discurso feminista cubano se enfoca actualmente en las estructuras racistas solapadas, como Yulexis Rubiera Castillo, Almeida y unas mexicanas han subrayado la necesidad de incluir más la situación de las mujeres indígenas, ¿no? Y también en muchos lugares tenemos énfasis en la inclusión de las experiencias afros y otras. Y también representantes de esos grupos, ¿no? Del feminismo indígena y otros movimientos sociales ajenos de la academia han enfatizado la falta de pensamiento interseccional del feminismo institucionalizado en relación a otros grupos marginalizados, especialmente con una agenda de feminismo radical. Y desde una perspectiva hemisférica se podría considerar sus políticas como un intento de sacar la noción de interseccionalidad de su torre de marfil para traerla de vuelta a sus raíces políticas radicales. Y veo eso en algunos de los movimientos recientes feministas, como Ni Una Menos, The Women's March en Estados Unidos, Marielle Present y estos movimientos, donde se ven carteles, pero también discursos y ideas diciendo como un feminismo que no es interseccional, no merece el nombre, un poco en la línea de Angela Davis, pero así yo pienso que este concepto muy abstracto está de vuelta en las calles, ¿no? En el sentido de las activistas como el colectivo Combahee River. Y también más allá de la división norte-sur, ¿no? Que es un problema porque se produjo en el norte al principio el término y este concepto. Pero por eso lo considero sumamente importante reflexionar la posicionalidad y la situacionalidad dentro de las dinámicas de circulación global de conocimiento en un mundo estratificado, ¿no? Del concepto. Y eso significa, por ejemplo, tomar en cuenta los diferentes sentidos, conceptos y funcionamientos de raza, por ejemplo, además de racialización y racismo, que funcionan de manera distinta en diferentes lugares y contextos, ¿no? Raza, entre comillas, se articula y relaciona con otras categorías de desigualdad de manera muy distinta en Brasil o en Colombia, por ejemplo, que en Estados Unidos, el Reino Unido, en Kenia, Japón o en Alemania. Y lo mismo ocurre con las relaciones de género o el concepto de sexualidad. O, dicho de otra forma, la opresión de clase o el privilegio de clase, como la interseccionalidad, también se dirige a un acceso, una perspectiva relacional, así incluye el privilegio, no se trata solamente de discriminación, ¿no? Y entonces, privilegio de clase significa algo diferente en Caracas que en Berlín, y también algo distinto para mujeres y hombres, para mujeres blancas y mujeres negras, y significa también algo diferente para una mujer negra heterosexual de clase alta y de alto nivel educacional que para una mujer negra pobre, una mujer homosexual pobre, una mujer homosexual rica o un hombre homosexual blanco, ¿no? Así, hay todo un espectro. Bueno, yo normalmente propongo que tiene sentido hablar de interseccionalidades en plural, en particular en el caso de las Américas, pero también en general y hacia la perspectiva global, que a mí me interesa ahora en este momento. Y es entendible incluso el reconsiderar la utilización del término en lo absoluto, o al menos contextualizar críticamente su uso, ¿no? Como he mencionado. El contexto específico, marcado por desigualdades y asimetrías históricas y constantes, requiere además una reconsideración de lo que se considera conocimiento, ¿no? En ese sentido, una apertura del discurso
hacia los tipos de conocimientos producidos con el mismo objetivo, pero desde distintas localidades y posiciones, resulta necesario. Consecuentemente, una perspectivización interseccional puede resultar útil para contextualizar históricamente categorías articuladas, es un término de Anne McClintock, y procesos de colonización como engendering, ¿no? Como naturalizar el género, por ejemplo, en contextos coloniales examinando regímenes de estratificación interrelacionados, y especialmente a un nivel transnacional como en el caso de la migración, pero no exclusivamente en este contexto. Es también necesario, pienso yo, considerar el hecho que investigadores feministas y antirracistas, así como activistas de otras posiciones, usualmente no están familiarizados con estas teorizaciones y la respectiva literatura en inglés proveniente del canon anglo y eurocéntrico, ¿no? Esto requiere abrir la teorización a formas y políticas de conocimiento hasta ahora desconocidas. Y estando en deuda en el paradigma explícitamente político de feministas afroamericanas, indígenas y chicanas, así como con el pensamiento feminista producido en otros lenguajes y lugares, con enfoques de raza y blancura crítica y con las intervenciones de queer y de la diáspora, la interseccionalidad puede funcionar como herramienta sensible a la hegemonía y al poder. Es por esto que es importante conectar el análisis de formas de opresión múltiples e intersectadas, visibilizadas a través del prisma de la interseccionalidad, con consideraciones respecto a cómo superar estas desigualdades. Y en este sentido, una sensibilización interseccional puede enriquecer en muchos niveles las discusiones y la investigación de los entrelazamientos en el hemisferio americano y en el mundo, ¿no? Bueno, eso es la teoría y un poco la genealogía del concepto, ¿no? Para que estemos todos al mismo nivel, digamos. Pero, ¿qué significa? ¿Podemos ver algunas visualizaciones del concepto ahora, los próximos diapositivos? Así vemos cómo se usa como esa imagen de la red. Vimos con Crenshaw más la intersección, ¿no? Como un cruce de calles. Ahí es más complicado, de verdad entrelazado. Y el próximo. Sí, ¿no? Así como también como ejes de dominación, privilegios incluidos, presión, que funciona, claro, de maneras distintas en contextos distintos. El próximo diapositivo, por favor. Y, por ejemplo, algo que uso cuando doy clases para empezar, el flor de poder, de power flower, es en inglés, no encontré en español de manera tan compleja, pero claro, fácilmente se puede traducir, donde la gente o los participantes pueden como colorar su posición y vemos que casi cada uno tiene aspectos más privilegiados y otros menos privilegiados normalmente, ¿no? Pero se interseccionan. Bueno, ¿qué significa en la práctica y desde una perspectiva jurídica, ¿no? Voy a mencionar un ejemplo que conozco bien del contexto alemán, que es el CIJ, es el Center of Intersectional Justice, formado por una alumna de Kimberly Crenshaw, Emilia Roig. Podemos ver el próximo diapositivo. Esa es la página, pueden así explorar un poquito. Y se llama una non-profit organization founded in 2017 in Berlin. Y engage in advocacy and policy-oriented research to make anti-discrimination and equality policy more inclusive and address structural inequalities more effectively in Europe. El próximo, donde vemos a Emilia. Ella ha trabajado, se doctoró en Derecho y ha trabajado en contextos de NGOs y relaciones internacionales antes de fundar este centro importantísimo. Y así es la explicación, como juntan a expertos y organizadores para así
enfatizar la igualdad, ¿no? Y luego tengo algunos textos de su página web, pero pueden explorar individualmente, tal vez si les interesa. Dicen, por ejemplo, qué es la justicia interseccional, ¿no? Que la justicia interseccional es la distribución justa e igualitaria de la riqueza, las oportunidades, los derechos y el poder político en la sociedad, ¿no? Y se basa en los conceptos de igualdad y derechos legales y sociales, y se centra en el funcionamiento mutuo de los privilegios y las desventajas estructurales, ¿no? Por eso se consideran las discriminaciones no como algo personal, sino algo sistémico, institucional y estructural. Y la justicia interseccional, por lo tanto, puede lograrse a través de las instituciones que asignan directa e indirectamente las oportunidades y los recursos, incluyendo el sistema escolar, el mercado laboral, el sistema de salud y seguridad social, los impuestos, el mercado de la vivienda, los medios de comunicación y el sistema bancario y de préstamos. La próxima. Bueno, y sin enfoque interseccional explícito, las políticas de igualdad y lucha contra la discriminación tenderán a reproducir los patrones de discriminación que pretenden abordar. Próxima. Y cómo funciona en la práctica, vemos acá, ¿no? Es necesario una investigación política en profundidad, la promoción directa y el asesoramiento político. Así que es como trabajan. Y el próximo, busqué un poquito, también, claro, y ahí mencionan algunas herramientas concretas, como los convenios internacionales, como CEDAW o ICERT, pero también se subraya que no existen instrumentos internacionales y nacionales jurídicamente vinculantes que prohíban explícitamente la discriminación interseccional, ¿no? Y como resultado existe una desconexión entre la política y la legislación antidiscriminatoria por un lado y la política de igualdad de oportunidades por otro. Una perspectiva interseccional en la lucha contra la discriminación pone de relieve el aspecto estructural de la misma y vincula los esfuerzos políticos destinados tanto a prevenir la discriminación como a corregir las desigualdades. Próximo diapositivo. Aquí encontré también ya del 2004 un texto que propone básicamente lo mismo, ¿no? También con respecto a investigaciones interesadas en la desigualdad. Y el próximo, tal vez otro, sí, es también otro ejemplo de Colombia, que tal vez conocen, interesado en la incorporación también de un análisis interseccional en un caso concreto. Bueno, podemos ver el próximo. Pienso que no están bien organizados ahora. No, es la perspectiva global. Perfecto. Sí, para la perspectiva global que yo quiero discutir con ustedes, pienso que es importante tomar en cuenta, como ya mencioné, las historias entrelazadas y desiguales, ¿no? De los derechos, los sistemas de derechos. Stuart Joseph en nuestro proyecto lo llamó The Law Creates its Subject, ¿no? La ley crea a sus sujetos, ¿no? Quien apela la ley, ¿no? Y que el conocimiento siempre está situado. También considerar los contextos jurídicos locales. Por ejemplo, desde una perspectiva global, yo aprendo que en muchos contextos formas de derecho familiar, de tribu, ¿no? de las comunidades o religiosos son importantes para entender cómo funciona el campo jurídico. En el proyecto preguntamos whose rights, which rights, ¿no? ¿Qué derechos de quiénes?
para siempre contextualizar, ¿no? Y no asumir una universalidad automática. También, claro, las ejes transnacionales de desigualdad para una perspectiva global, más allá de esas categorías más de identidades, en perspectiva transnacional o global, tenemos que tomar en cuenta también los regímenes de ciudadanía, ¿no? ¿Qué pasaporte, qué oportunidades tiene una persona en un contexto concreto? La migración, las fronteras, el acceso asimétrico a recursos, a la educación, etcétera, a la movilidad, así social como física, ¿no? ¿Quién puede cruzar fronteras sin problemas, sin necesidad de visa? A nivel global eso es sumamente importante también, ¿no? Y siempre entrecruzado por racismos y otros aspectos. También cadenas globales de cuidado, ¿no? De global care chains y otras cosas. Y actualmente lo que observamos es una apropiación en muchos lugares del lenguaje del derecho, ¿no? Estoy hablando el desarrollo del, como llamamos, el populismo de derecha en Europa, mucho también el extremismo como en muchos lugares, ¿no? Y eso sirve muchas veces para justificar desigualdades y para crear llamadas paradojas dinámicas, como lo llama Gabriele Dietze, por ejemplo, el etnosexismo. Eso es un mecanismo que pretende proteger la libertad sexual o de las mujeres, pero siempre en competencia o por la exclusión de inmigrantes, ¿no? O el femonacionalismo, que son como solidaridades de mujeres con estos actores muy de derecha, como en el caso de Trump o Bolsonaro, que ganan algo por la exclusión de otros, ¿no? Wendy Brown lo ha llamado authoritarian freedom, libertad autoritaria, en el marco del neoliberalismo actual, ¿no? Con esa lógica o racionalidad de individualismo y securitización y eso. Entonces es siempre esa combinación, ¿no? De libertad personal maximizada y valores sociales tradicionales, ¿no? Es un paradigma de la modernización, eso por lo menos es la pretensión, combinado con un paradigma de la retradicionalización en muchos lugares. Y Andrea Pető, por ejemplo, eso funciona por la narrativa de la protección y el estatus especial de la familia, también como algo, interesantemente, fuera de esa economización neoliberal, la familia como sagrada, eso va bien con la mayoría de las religiones grandes también, pero la familia que se debe proteger, ¿no? De eso, de la economización, pero también, por ejemplo, de los estudios de género, de la sexualización temprana en las escuelas por materiales educativos acerca de la pluralidad, ¿no? De posiciones de género, etc. Y Brenda Combo de nuestro proyecto habla del family law exceptionalism, también en Kenia y estos lugares que investiga ella. Y ahí veo competiciones entre sujetos de derecho en este concepto relacional. Es siempre familias versus, ¿no? Estudios de género, derechos del fetus versus derechos de mujeres embarazadas, derechos de mujeres o LGBT versus inmigrantes, ¿no? O la ideología de género como colonización ideológica, como lo ha expresado el actual Papa en el Vaticano. Bueno, entonces tengo algunos ejemplos solamente. Aquí Trump y Bolsonaro unidos en su lucha contra la ideología de género, y podemos solamente ver los próximos porque así son imágenes nada más, puede decir. Así algunos ejemplos: rape food is not welcome, eso es un discurso muy alemán. Resuena en el dicho de Trump que quiere construir su muro para
excluir al Mexican Rapist, el violador mexicano, que es una imagen también interesante. Lo próximo. Aquí, ¿no? Es la oposición a la ideología de género, y Mary Ann Case, en un texto muy interesante, explica muy bien cómo este discurso sirve para unir actores muy distintos de una variedad de religiones, pero también actores políticos, ¿no? En su lucha para la protección de la familia y en esa ideología que se percibe como un existential threat, ¿no? Una cosa grave. Y el último, bueno, aquí, ¿no? El mismo Papa con su colonización ideológica. Pienso que ha aprendido su lección acerca de la teología de la liberación, porque es un poco el discurso. El próximo diapositivo. Sí, eso es una tesis de maestría de una estudiante mía que ha investigado también cómo en Colombia la participación de las iglesias evangélicas, cómo han influenciado la supresión del término género de la nueva constitución, ¿no? Y ese link, y probablemente hay muchos más trabajos en esa dirección que conocen ustedes. El último diapositivo, por favor. Bueno, y en mi investigación sobre el populismo de derecha y género, la hipótesis fue que el género funciona como forma de lenguaje meta, también como puente afectivo, para hablar de temas como la demografía, la superioridad occidental o de otro tipo, la etnicidad, las transferencias sociales y la anti-inmigración. Y sirve también como una forma de plataforma o arena, ¿no? Para catapultar estos temas a la esfera pública y negociarlos, ¿no? Y por eso una perspectiva interseccional de género, según mi opinión, agrega una dimensión importante para entender, investigar y contestar los fenómenos recientes, ¿no? Entonces, el género es fundacional para el populismo, el cual que se debe leer, analizar y confrontar de manera interseccional. Y con eso quiero ya discutir con todos ustedes. El último diapositivo contiene la literatura, pero puedo mandar estos slides también al profesor Manuel. Mis fuentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Julia. Un repaso muy fuerte, muy profundo a todo el concepto de interseccionalidad desde sus raíces históricas hasta los grandes retos que tenemos en la actualidad. Leticia, no sé si quieres hacer algún comentario antes de darle la voz a las estudiantes. ¿Nos escuchas, Leticia? Sí, pero a veces, Manuel, te escucho un poquito entrecortado. No sé por qué. Okay. Sí, pues sí, muchas gracias, Julia. Súper interesante, un tema particularmente importante y también se ven todas estas amenazas a lo que se llama esta ideología de género, pues como si el género fuera la única ideología que haya hoy, pero sí, sí, creo que podemos abrir esta parte para las preguntas de las estudiantes, ¿sí? Bien, entonces tenía la voz primero Carolina Camargo, representante de TEIA. Entonces te damos la palabra. Gracias, profe.
Bueno, hola a todas, todos y todos. Realmente es un placer compartir estos espacios llenos de conocimiento y constante aprendizaje. Desde ICAL Lab y especialmente Teya nos encontramos muy agradecidas por estos ciclos de interseccionalidad que han sido fantásticos y nuevamente agradecer a Julia por esa maravillosa presentación. Yo tengo muchísimas preguntas, pero trataré de resumirla como en una acerca como de la interseccionalidad y la construcción de paz territorial en Colombia, que me dejó pensando en un comentario que hizo acerca de que la ley crea sujetos y esta como perspectiva global. Y es que si bien se sabe el olvido histórico de los estados, especialmente el estado colombiano hacia grupos étnicos afrodescendientes, ha generado pues la violación sistemática de derechos fundamentales que produce altos niveles de desigualdad, discriminación, y a eso además se le suma el contexto colombiano que de conflicto armado que agravan la situación. Eh, entonces mi pregunta es cómo este entrecruzamiento, llámesele género, raza, clase, que se le suma pues el conflicto armado afecta en las situaciones de discriminación estructural que viven las mujeres afrodescendientes, que también no sé si cree usted pertinente la necesidad del uso del enfoque interseccional para el avance de construcción de paz territorial en Colombia o en América Latina, eh, y que si es así, pues después de identificar estas múltiples vulneraciones que se intersectan, ¿cómo sería, cuál sería el siguiente paso hacia la construcción de la paz? O más bien cómo se dan o se presentan las políticas públicas de reconocimiento eh, que puedan garantizar el goce efectivo de derechos fundamentales a las mujeres y que también se les brinde como ese proceso de reparación, pero también simbólica que refleje como las garantías de satisfacción y no repetición. Wow, sí, entiendo bien. ¿Respondo ya o coleccionamos preguntas, Manuel? Bueno, lo voy a intentar, pero pienso que necesito ayuda también. Bueno, el caso colombiano para mí también es muy interesante, pero sumamente complicado también. Y sé que hay también colegas colombianos y afrocolombianos como Mara Viveros Vigoya en Bogotá, que ha trabajado el concepto de la interseccionalidad para los contextos más concretos, ¿no? Y es una de las pocas que usa el concepto, pero de manera muy específica, ¿no? Y para exactamente ver cuáles son las categorías, las instituciones, las estructuras relevantes en este contexto, ¿no? Y pienso que hay que tomar en cuenta toda la historia del colonialismo, del Estado colombiano específico para entender los intercruzamientos concretos en los que se encuentran en este mismo momento histórico, por ejemplo, la mujer afro en el proceso de la paz. Pero para mí, la interseccionalidad otra vez sirve más como una sensibilización o una lente para no enfocar o para nunca olvidar esa complejidad que se expresa de maneras muy dinámicas, ¿no? Y claro que hay que encontrar manera para implementarlas en las políticas públicas. Y eso sí es un desafío muy grande. Pero por eso propuse el ejemplo del CIJ, es algo que yo conozco desde mi contexto muy limitado, porque para mí es un punto de entrada, ¿no? Algo, cómo empezar a pensar de esa manera, ¿no? Tener un marco así abierto y como el CIJ intenta implementar un marco así interseccional a las políticas públicas al nivel europeo también, ¿no? También en Bruselas y eso. Y para Colombia igualmente, ¿no? Ya está pasando, pienso, ¿no? Pero ahora con también muchos desafíos nuevos. Gracias, no sé si le deseo la palabra a Emily o yo puedo seguir haciendo preguntas. Dale Carolina, porque sabemos que tienes algunos problemas con internet, así que si quieres de una vez, aprovecha el chance. Sí, son dos realmente muy breves. La segunda es con relación más bien a los datos, que hablaba, digamos, acerca de las ONG
mi pregunta es también, lo relacioné un poco con esta ley de víctimas que se dio en 2011, que traía el concepto como enfoque diferencial y fue adoptado por el DANE, que es como el Sistema de Estadística Nacional, que une como entonces el enfoque diferencial e interseccional. Entonces lo relaciono un poco con lo que dice acerca de las ONG. Entonces me pregunto cómo se decide qué intersección son relevantes en cierto contexto específico. Por ejemplo, cómo influye el contexto social en nuestras percepciones, por ejemplo, de raza, género y clase, y también tal vez qué se necesita para garantizar que los datos resultantes pues, de estas estadísticas se utilicen realmente para la toma de decisiones. Bueno, sí, me parece importante hacer exactamente eso, pero también ver qué más. ¿Es clase de verdad el concepto que es útil para este contexto concreto? O si no, ¿qué otros hay, no? Como en contextos concretos, yo pienso también que la violencia estructural sería un eje también en ciertos contextos, ¿no? ¿Qué violencias experimentan sujetos en diferentes posiciones dentro del mismo grupo o el mismo contexto también, ¿no? Y ahí sí se puede ver que probablemente que mujeres más que hombres y mujeres afro aún más y no heterosexuales, lo que sea, siempre de verdad esa articulación simultánea que vemos. Y sí, es difícil, pero cuando hablo con estudiantes siempre digo que es importante ver el nexo concreto, desde el material concreto del caso específico, ¿no? Como desde la base, ¿no? Yo no pienso que algo que se ha hecho en Alemania demasiado, elegir una lista de categorías que se debe tomar en cuenta. Pienso que así no funciona bien en la práctica, ¿no? Que religión y probablemente hay contextos en los que la religión no es tan importante, en otros es la categoría o la estructura más relevante, ¿no? Y así que también trayectorias, historias y estas violencias, ¿no? Hay que tomar en cuenta también que tal vez se diferencian también la diferencia campo-ciudad, ¿no? Lo rural y eso, y de diferentes regiones y cómo se puede enfrentar en estos contextos. Así hay que, pienso, armar unos diseños muy concretos para cada caso. Es un poco general. Como no investigo empíricamente y tampoco en Colombia, tengo cierta idea, pero pienso que mucha gente ya lo hace. Me parece muy interesante. Una vez que estuve en Bogotá, comenté algunas tesis de doctorado de mujeres jóvenes que trabajan dimensiones de género, ¿no? A distintos niveles, interseccionales también, en el proceso de paz. Y yo pienso que está pasando mucho en este momento y qué bueno, ¿no? Con todo que también está pasando, los backlash y eso. Claro, exacto, porque en parte la implementación del proceso de paz en ese ámbito ha sido bastante precaria, así que por no decir casi nula, o sea que es un tema pendiente. Pero la pregunta de Carolina me parece interesante para verla en perspectiva internacional, en perspectiva comparada, cómo lo han resuelto otros países que tal vez están más avanzados en el desarrollo de legislación con perspectiva interseccional, con una perspectiva, digamos, ya en la captación de los datos, en la forma en que se analizan esos datos. No sé cómo lo hacen en Argentina o en México, donde siento que hay como más desarrollos. Yo sé que yo conozco a algunas investigadoras o proyectos singulares, como una colega en Cuba que trabaja la discriminación en el sector educativo, ¿no? Que normalmente esta burbuja del socialismo no existe, que una perspectiva crítica del racismo estructural. Eso, por ejemplo, sería un ejemplo como
alguna gente lo hace. En Argentina, en el activismo sí, y el activismo está entrando también a las universidades y el discurso más amplio, claro, también con mucha oposición por las fuerzas más tradicionales, pero sí pienso que está todo en desarrollo, pero idealmente, por ejemplo, yo sé que hay mucho intercambio por CAPAZ, ¿no? El Instituto CAPAZ en Bogotá es este centro alemán de la paz, algo colombiano de la paz, cómo enfrentar así pasados difíciles como Alemania con el nazismo, ¿no? La dictadura nazi y la reunificación, pero allí, por ejemplo, en Alemania para mí falta una perspectiva interseccional. Ahora ven que no solamente enfrentar las reparaciones hacia los judíos y Europa del Este, sino también Roma y Sinti y otros grupos, ¿no? También los homosexuales que también mandaron a los campos de concentración, que hasta hace poco fue un tabú total, que eso sería por lo menos más multidimensional que antes, pero ahí faltaría. Pero en Colombia me parece interesante, yo pienso el discurso, por ejemplo, artístico, si vemos lo que hace Doris Salcedo, ¿no? Con su monumento Fragmentos, para mí es muy interseccional, como es el primer monumento en el mundo dedicado a las mujeres en los conflictos armados y la violencia sexualizada. Es algo que pasa en cada guerra, pero nunca se tematiza de esa manera, y transferir esa perspectiva a los procesos más estructuralmente, eso sería para mí un camino, ¿no? Y eso yo veo más en otros campos. Y sí, bueno, otra vez no es muy concreto porque sigo pensando porque es tan difícil. Y pienso que hay ONGs y proyectos que ya implementan o intentan implementar esas perspectivas. Pero claro, la teoría y la práctica siempre hay que ver cómo funciona y si es exitoso. No, pero la reflexión sobre el hecho de mirar las situaciones concretas sí me parece muy válida para el caso colombiano, sobre todo la ruptura rural y urbana. Son dos países muy distintos, donde opera el Estado de una forma muy diferente, entonces claramente sí es un criterio fundamental en el estudio de interseccionalidad, ¿no? O sea, mujeres indígenas o afrocolombianas en áreas rurales están afectadas por unas situaciones de violencia muy distintas a las que se ven en áreas urbanas. El tema es la captación de la estadística, de las cifras. Pero, bueno, por eso yo rechazo hablar de la mujer o la situación de la mujer o la violencia contra la mujer, porque la mujer no existe. Es un discurso muy difícil y tenemos que usar términos distintos. O el sexismo, el patriarcado, el machismo. No. Por ahí, como dices, ¿no? Tenemos que ver qué está pasando de verdad. Es como decir, el capitalismo mata, sí, pero ¿a quién, dónde, cómo, no? O el colonialismo. Así sí, que por ahí. Sí. Manuel, por favor, si puedo comentar algo, porque la pregunta de Carolina me parece súper interesante. También por otra faceta. Carolina, si entendí bien, usted mencionó la DANE, ¿sí? el Instituto de Estadísticas colombiano, ¿sí? Desde el año pasado, creo, sí, la DANE está trabajando en una guía ética sobre cómo recoger información, ¿sí? Cómo recoger datos. No sé si en este manual si incluyeron una perspectiva interseccional. De pronto, pues, porque eso fue hecho por filósofos, ¿eh? y en general los filósofos tienen la tendencia de pensar en un nivel un poquito más abstracto, digamos. Pero creo que eso podría ser súper interesante de ver si en este manual hay algo sobre pues cómo vamos a recoger información, por ejemplo, con mujeres indígenas, con mujeres afrodescendientes. ¿Qué es el tipo de información que vamos
a tratar de recoger de estas comunidades, ¿sí? No sé si hay, pero me parecería súper interesante saber si pues se preguntaron este tipo de preguntas cuando hicieron el manual. Y la segunda cosa, con su pregunta de, pues, ¿cuál es la diferencia que va a ser relevante en un contexto u otro? Creo también que si nos hacemos esta pregunta en el contexto, por ejemplo, del recogido de datos estadísticos, me parece que, pues, de pronto llegar con categorías, de pronto no sería la mejor cosa, ¿no? Sería o podría ser más interesante preguntar a las personas, ok, cuáles son las categorías o cómo ustedes identifican diferentes ejes de discriminación, cómo identifican la violencia estructural. Porque también estas categorías pueden ser una imposición, ¿sí? Pueden ser, sí, imponer una identidad en personas y de pronto las personas no van a identificar con estas categorías. O de pronto para ellas van a ser algo, sí, claro, soy cualquier cosa, pero eso no me parece ser lo más importante. En mi experiencia, ¿sí? En mi vida, eso no es lo más importante. Entonces, creo que aquí hay algo para hacer, hay preguntas y creo que su pregunta es supremamente importante. Me acuerdo de esta experiencia de hace pocos días. Pues como lo saben, no soy colombiana, como se escucha también, no soy de aquí. Y sí, y con mi esposo nos fuimos para la segunda dosis de la vacuna, ¿sí? Hace unos días. Y había un formulario y en este formulario había algo, nos preguntó la etnia. Y yo no tenía ni idea de qué poner por aquí. Y entonces yo pregunté a mi esposo, ¿qué? Pero aquí etnia... Y él me dijo, ok, pues tú no haces parte de ninguna minoría, entonces tú no pones nada. Ok. Y después, como chiste, me dijo, si no, puedes poner europeo colonizador, como etnia, ¿sí? Pero eso es algo que me hice pensar, que me hizo pensar. Para mí eso es algo que no significa nada, para mí, ¿sí? Pero creo que para mucha gente sí, eso es algo importante, ¿sí? Eso puede ser la manera de reivindicar derechos, puede ser una protección, puede ser muchas cosas, ¿sí? Pero para mí, nada. Pero eso únicamente porque eso ha sido mi experiencia, ¿sí? Entonces, sí, esta idea, creo, de no necesariamente imponer categorías o identidades, sino de preguntar a la gente, ok, ¿cuáles son sus diferentes identidades? Y ver qué sale. Y creo que podríamos ver o podrían salir cosas que no esperamos, ¿sí? Que nos van a sorprender. Y eso también me acuerdo de una historia en el contexto de los juicios en Guatemala, en los juicios sobre el conflicto en Guatemala y todo eso. Y
había una mujer, una víctima, que dio su testimonio frente a la corte, y a ella 2 cosas le habían pasado, pues muchas cosas, pero digamos que estaba ante la corte para hablar de 2 cosas, ¿sí? Primero, ella fue víctima de violencia sexual, y segundo, mataron a su bebé, ¿sí? Y la lógica feminista, digamos, en este caso, se enfocó en el trauma de la violencia sexual. Y ella repitió varias veces, pero eso en el fin, pues, desde el momento que mataron a mi bebé, nada más importaba. Pero el fiscal preguntó mucho más sobre la violencia sexual que sobre su trauma, a ella. ¿Sí? Porque había esta política de, ok, hubo mucha violencia sexual, debemos hacer algo para que haya justicia para las víctimas, y de muy buena intención, ¿eh? Pero para la víctima, para ella quería hablar de cómo mataron a su bebé, mucho más de la violencia sexual. Y entonces creo que su pregunta, Carolina, es súper importante, súper importante. Lo siento, yo hablé mucho, pero no, es que es súper interesante. Bueno, gracias por este comentario. Estoy totalmente de acuerdo. Solamente tal vez 2 cosas. Sí, yo estoy de acuerdo que, claro, que eso de escuchar a, bueno, las víctimas ya también es una categoría, ¿no? Y una categoría difícil. Es una cosa que sí, claro, cómo se define la gente, pero para mí el aspecto político de la interseccionalidad, más allá de esas políticas que también se llaman, ¿cómo estoy traduciendo ahora? De identidad, identity politics, un poquito, ¿no? Lo importante, pienso, para también contextos jurídicos, es la experiencia de ciertas violencias. Por eso yo intenté hablar no solamente de raza, género y lo que sea, sino de racismo, discriminación o de género y eso, porque eso es preguntar si eso es que se experimentó, ¿no? Que se vivió. Sin considerar ya cómo se define una persona. Así también ir más allá de esa manera también muy eurocéntrica de definir a una individualidad como categorías y mi identidad como mujer blanca, qué sé yo. Otra cosa, claro, lo de la vacuna es interesante, pero muestra para mí es un muy buen ejemplo cómo funciona la discriminación interseccional, porque para blancos europeos son la norma, ¿no? La norma invisibilizada. Los demás siempre son los que tienen categoría o identidades o cualquier cosa. Y así es exactamente como para mí la interseccionalidad funciona. Por eso es importante incluir los 2 lados o todos los lados, todas las posiciones, como una relación, ¿no? Que crea asimetrías entre esas posiciones, ¿no? Y también sabemos de la ley que en el momento que se produce o la ley crea la categoría o el grupo de los afrodescendientes, tienen que también trabajar si quieren lograr sus derechos con esas categorías y formar esa. Manuel lo ha trabajado muy intensivamente, pienso que es nada fácil, ¿no? Pero al mismo tiempo para luchas políticas desde el feminismo también sabemos esto, la strategic essentialism, el esencialismo estratégico. A veces es importante luchar como mujeres o en contra de la discriminación o la violencia sexual, consciente de las diferencias. Y yo pienso que en los movimientos actuales lo vemos de manera muy, muy obvia, que hay mucha más sensibilización acerca de las interseccionalidades, pero sin embargo se llama Women's March o lucha feminista, ¿no? De ni una menos o tal. Y esa identificación, ¿no? Todas, si atacan a una, atacan a todas.
también este cuerpo político en común, ¿no? Y eso va, según mi opinión, también más allá de esto, mi derecho, ¿no? Mi cuerpo, mi derecho individual, sobre todo en América Latina, y eso me parece muy interesante. Hay una dimensión muy estructural y eso es algo para ver cómo va a influir a políticas concretas o no, y el campo jurídico también, claro. A mí me gustaría que exploráramos un poquito más ese punto, pero tal vez le voy a dar la palabra a Emily, que aún tiene sus comentarios y sus preguntas, así que te esperamos ansiosamente, Emily, cuéntanos. Bueno, hola a todos y todas. Muy agradecida también por la invitación desde Feminún. Y bueno, muy interesante me pareció, por supuesto, toda la discusión que se ha generado a raíz de las preguntas de Carolina y lo expuesto por Julia. Y bueno, yo también tengo muchas preguntas, pero bueno, por el tiempo voy a hacer una que me parece que es muy pertinente no solamente en el contexto colombiano, sino también a nivel global desde esa perspectiva pues, que Julia nos comentaba y va muy relacionado con las leyes de paridad en las cuales se trata de avanzar en los distintos países. Entonces, yo creo que, por ejemplo, en el caso colombiano, sé que muchos de los que están conectados de pronto se sentirán identificados con esto. Por ejemplo, en medio de las marchas del paro nacional, se veía cómo los colectivos feministas exigían representación. Pero entonces, desde el gobierno, pues la respuesta es que hay representación en ministerios o hay representación de pronto de la vicepresidente, que es Marta Lucía Ramírez. Pero entonces, como esa representación, mirándolo desde el enfoque interseccional, no responde a las demandas pues, de los ciudadanos, no responde a las feministas que están en las calles, no responde a los distintos contextos que ya hemos venido discutiendo. Entonces, si bien se han generado avances desde la legislación en todo, a nivel global, en todo esto relacionado con las leyes de paridad y la representación que debe tener la mujer por el hecho de ser mujer en puestos públicos, la participación política, ahora, ¿cómo implementar o cómo avanzar a que no solamente sea la mujer que esté representada, sino que esa mujer que esté representada, como venimos hablando, de ese entrelazamiento de distintos factores, que la hacen en posición desigual, que la ponen y la ubican en una posición distinta, teniendo en cuenta pues la edad, los distintos factores, la condición socioeconómica. Entonces, no sé, Julia, que nos puedas comentar con relación a la experiencia también internacional de cómo incluir ese enfoque interseccional en las políticas de paridad para lograr realmente que las mujeres se sientan representadas, pero no solamente de cierta ideología política o de cierta condición socioeconómica que normalmente tienen pues un acceso más directo al poder político. Entonces, esa sería mi primera pregunta. Bueno, muy buena pregunta. Intento responder brevemente, pero es también una pregunta grande y que me interesa, claro, mucho. A nivel internacional, Alemania es un ejemplo muy malo, pienso, o muy triste, porque lo que tenemos, por ejemplo, en las universidades donde yo trabajo es una ley de Gleichstellung de paridad para mujeres. Con la misma cualificación, un puesto se debe dar a la mujer, ¿no? Resulta que hay mucho más mujeres, pero son sobre todo mujeres blancas de clase media alta, buena educación, etcétera, ¿no? De performance de género más hegemónica también, y etcétera. No musulmanas, que en el contexto alemán también es importante, ¿no? Sin signos de religión y eso. Y hay hay la demanda de incluir más, pero normalmente lo que las universidades hacen es decir, nuestra imagen ideal es que somos muy inclusivos y diversos, pero eso no es legally binding, ¿no? No es, para los trabajos concretos no importa. Y hay activistas que dicen, viste, hay que enfatizar que eso de la paridad debe definirse de manera más interseccional. Pienso que en Estados Unidos, por lo menos, el aspecto de la raza se considera más. Por el contexto concreto, igual, por lo menos antes en Brasil, pero hay pocos lugares. También en algunos lugares las
sexo en Europa del Norte, pienso, pero en general esas leyes son muy exclusivas, ¿no? Porque de verdad sí para las mujeres, porque por la falta de una perspectivización interseccional, así que me parece sumamente importante insistir en una definición más concreta y amplia con respecto a esto, las distintas posicionalidades que las mujeres tienen en estas sociedades más y más diversas, ¿no? Porque si no, vamos a reproducir siempre lo mismo, ¿eh? Y lo vemos en muchos países y en otros contextos, claro que hay más discriminación a base de otras religiones o etnias o grupos o clases sociales, etc. Hay medidas individuales a veces, por ejemplo, hay programas en Alemania, por ejemplo, que es mi contexto, para motivar a niños de la clase trabajadora, pero muy pocas veces logran ir, por ejemplo, a un puesto muy alto en una universidad o otros contextos, y eso es muy significativo, ¿no? También en Alemania es uno de los países con más desigualdad en el campo de educación, ¿no? Y un país tan rico de recursos, pero de qué familia vienes define a nivel muy alto qué educación vas a tener y en qué clase vas a vivir. Hay muy poca movilidad en este sentido en el sistema educativo solamente, ¿no? Ni hablar de países con desigualdades mucho más graves. Así que sí, tienes toda la razón y hay que trabajar en eso, para cómo insistir en eso, sobre todo con las amenazas que vemos ahora, que están muy opuestos a la diversificación, a la pluralidad, y quieren proteger a algunas posiciones hegemónicas, ¿no? Y dominantes. Quisiera solamente preguntar ahí, como digamos, profundizando un poco el tema, las dos miradas, un poco, ¿cómo estás viendo Chile? Que, no sé, bueno, sabemos, la presidenta de la Convención Constitucional es una mujer mapuche, esto es una cuestión histórica para un país como Chile, y hay todo un debate en torno a buscar la paridad, no solamente en la conformación de la convención, que efectivamente es paritaria, por primera vez en la historia en el mundo, pero además en la toma de las decisiones. Ahora están discutiendo en las sesiones más recientes sobre cómo van a estructurar la forma de votación, las comisiones, etcétera, todo eso pensando también en la categoría de género, pero no solamente en esa categoría, sino también en el tema también de la representatividad indígena, etcétera. Entonces, ¿cómo estás viendo tú ese proceso y cómo ves, por ejemplo, lo que está pasando en Brasil recientemente, sobre todo desde Bolsonaro? ¿Qué retrocesos estás percibiendo? Chévere que nos cuentes un poquito de eso. Bueno, claro que me da mucha esperanza ver estos ejemplos individuales, lamentablemente, pero sí, Brasil es un buen ejemplo, que claro, hubo esperanza y cambio, ¿no? También con este Ministerio de Igualdad que después se deconstruyó otra vez, pero con más conciencia al respecto. Yo pienso que no podemos o no debemos olvidar también las lógicas del neoliberalismo, que tiende a incluir algunas medidas de diversificación. Y si no estamos atentos de cómo eso funciona, no sé que a largo plazo vamos a tener cambios estructurales, ¿no? Y Chile, que es el país más neoliberalizado en América Latina, pienso yo, ahora es una sorpresa y sí, es de verdad interesante porque hay también cambios, ¿no? Y hay la Constitución y los movimientos sociales, ¿no? También debido a esa historia difícil con la dictadura y todo. Pero no me da mucha esperanza si vemos el ejemplo también de Brasil, de Bolivia, de Estados Unidos con Obama, que claro, más poder simbólico, pero por lo menos en ese sentido, pero luego con Trump muy al revés, ¿no? Entonces,
Pero sí, sí logran implementar cambios profundos, pero depende un poquito cuán estable los sistemas también son, ¿no? Si con un cambio político se pueden deconstruir estos éxitos fácilmente. Y si como hace Bolsonaro, que ahora en la corte también situó un evangélico, ¿no? Y Trump hizo lo mismo con esto. Claro, puedes para muchos años así fijar la dirección en este sentido. Por eso pienso que hay que esperar y sí, esperar y sí, como jurídicos, abogados, también intentar ayudar para implementar leyes y formas y institucionalizar ciertos procesos, ¿no? Sin posibilidad de cambio fácil. Porque vemos ahora que también cosas que se consideran o consideraron ya incambiable, digamos, se cuestionan de nuevo, ¿no? Y en muchas sociedades, eso de igualdad de género, antirracismo, eso de lo que se puede decir, y eso me da un poco de miedo, de verdad. Como tenemos dos dinámicas, pienso que estamos en un momento histórico así decisivo, pero todavía no sabemos, ¿no? Con la pandemia a tope, ¿qué va a resultar de eso? Vamos a ver. Sí, el autoritarismo disparado en todo el mundo efectivamente ha tenido todos estos resultados muy, muy perversos, ¿no? Sí, también con el caso chileno no hay que olvidarse que hace falta todavía un plebiscito de salida, o sea que todo lo que discutan durante este año puede que se caiga en últimas y que ciertas fuerzas ultraconservadoras puedan imponerse. Pero bueno, yo soy optimista en realidad, Julia, yo estoy siguiendo muy de cerca el caso chileno y espero que logren sacar una constitución con todas esas esperanzas que han levantado en la sociedad chilena. Bueno, vamos a ver. Emily, tenías otra pregunta, ¿cierto? Sí, bueno, para terminar con lo de la pregunta anterior, yo creo que algo muy importante y que no solamente estamos fallando aquí en Colombia, sino también, por ejemplo, en Brasil, bueno, en Chile, como mencionaba el profesor, está un poquito ya más avanzado, esperemos que se materialice, es lo que mencionaba Julia en su presentación respecto a la imagen que quieren mostrar pues los estados de un estado inclusivo que pues incluye a las mujeres, pero en realidad no se termina materializando en la realidad, las leyes de paridad, pues finalmente no han sido efectivas. Entonces, bueno, eso creo que sería como el desafío más grande, pues con el enfoque interseccional que mencionábamos en el punto anterior. Y otra cosa que a mí me parece como muy interesante respecto a todo esto de la interseccionalidad y los nuevos desafíos que se presentan es acerca de los nuevos factores que han ido surgiendo que también representan pues una diferencia, una desigualdad entre los distintos grupos. Y yo quería tomar de ejemplo aquí pues las migraciones. Quería preguntarle a Julia específicamente por eso, que está en un contexto mucho más cercano a esto en Alemania, convuelven otra vez estos neofascismos, estos movimientos autoritarios que ya veníamos mencionando y también respecto al cambio climático. Entonces, como estos dos nuevos factores que cada vez se vuelven como más presentes, bueno, más es sobre todo lo del cambio climático que ha venido presentándose en los últimos años en términos de acceso a los servicios, por ejemplo, de localización geográfica, cómo afecta diferencialmente también a la mujer de acuerdo con el contexto propio en el que habita. Entonces, bueno, esas son como que las preguntas que tenía, ¿cuáles son esos desafíos que tenemos respecto a estos dos temas? No escuché muy bien el primer punto, pero corrígeme si. Bueno, sí, primero mencionaste esto de la imagen inclusiva, ¿no? En este mundo neoliberal de muchos estados, interesantemente también en los más autoritarios, como así, hasta el mismo Bolsonaro y Trump dice que no soy antifeminista ni nada, o no en contra de las mujeres, sino un poco así, ¿no? Paradójicamente, por lo menos no tan directamente sexistas como hace 30 años fue muy normal, ¿no? Con estos actores muy conservadores. Eso han aprendido, pienso yo, ¿no? Como siempre, como Trump, no tweet una cosa y el día después, no, eso no dije, qué sé yo, no, la hija
va a defenderle y esas cosas. Pero también algo que discutimos un poquito en mis burbujas y círculos feministas como autocrítica es que partes del feminismo se han enfocado demasiado en la inclusión al mercado laboral como objetivo, ¿no? Que esa dimensión económica que sí en muchos países se ha logrado, pero se olvidó un poquito las otras dimensiones, que eso no significa que el cuidado esté más compartido y muchos otros ejes, ¿no? La violencia sexual, etcétera, etcétera. Que la igualdad no es solamente eso de paridad, acceso a participar también en lo económico, que también hace, por ejemplo, en nuestros contextos donde las mujeres no debían trabajar en los años 70, por ejemplo, ahora sí es necesario también, el neoliberalismo lo pide, ¿no? De muchas mujeres. Con respecto al cambio climático, claro, para mí es un eje más importante y muchas feministas ecocríticas lo han tematizado ya hace mucho tiempo, también mujeres indígenas o feministas, grupos de mujeres indígenas o de otros grupos, que vamos a ver, pienso que a un nivel mucho más alto, las desigualdades globales relacionadas al cambio climático, que hay regiones más afectadas por su situación, sus legados coloniales, su situación geopolítica. Y claro que mujeres y otros actores marginalizados son las más afectados, ¿no? Que también tienen que huirse de regiones secas o con llamadas catástrofes causadas por el cambio climático, ¿no? La falta de acceso a ciertos recursos y todo eso. Y pienso que hay una dimensión muy fuerte de género interseccional ahí. Y sí, y se relaciona como con más, es otra matriz, ¿no? de desigualdades relacionada a otras. Muy importante mencionarlo, claro. Julia, un poquito también complementando la pregunta de Emily, porque no hablaste mucho de migración, pero sí es un tema crucial ahora en Colombia, con un flujo migratorio muy fuerte proveniente de Venezuela, no solamente venezolanos, sino también colombianos que están retornando al país después de años de estar radicados en Venezuela. Entonces, digamos que la categoría ciudadanía o extranjero está siendo cada vez más importante en el país. No sé si tienes algún comentario desde la perspectiva europea, que sé que, digamos, todo el renacer de las políticas de la ultraderecha y de los partidos políticos de ultraderecha están muy conectados con el tema migración. No sé cómo ves tú el fenómeno y si tienes alguna recomendación para nosotros para evitar que eso se refleje aquí. Y tenía una pregunta también sobre el concepto de regímenes de género y regímenes de migración que tú utilizaste en tu presentación. No sé si eso está muy asociado con el tema de regímenes de desigualdad que estuvimos trabajando en Berlín, o sea, todos esos elementos, esos dispositivos de desigualdad que hacen que si hay alguna reforma legal, por ejemplo, se compensen y se mantengan los privilegios a través de otro tipo de claro. ¿Sí? Sí, este tema he trabajado en algunos textos con Manuela Boatca, género y ciudadanía como ejes centrales de la desigualdad global, como es algo que sí, que no lo he, claro, elaborado en eso por falta de tiempo, pero pienso que sí, claro, qué pasaporte una persona tiene, ¿no? Es muy significativo si tienes que cruzar un desierto o el Mediterráneo o si puedes ponerte en un avión para huir de tu contexto, ¿no? Y aquí, claro, el género siempre sabemos que las mujeres en la migración son las más vulnerables. Pienso que en América Latina es mucho la migración hacia el norte, por ejemplo, y investigamos, por ejemplo, claro, hay esa desigualdad que con qué pasaporte puedes viajar a cuántos lugares. Y pienso que en Alemania, con un pasaporte alemán, por ejemplo, son casi 200
con un pasaporte de Ghana son 90 lugares sin visa, sin problemas, ¿no? Sin restricciones acerca de la movilidad. Y hay también programas que gente con un pasaporte, una ciudadanía de desventaja, se compran una ciudadanía mejor, pero eso cuesta dinero, ¿no? Y también que mujeres ricas a veces pueden viajar a Estados Unidos para dar luz a sus hijos, por ejemplo, que tengan la ciudadanía. Son esas estrategias que investigamos con Manuela también, ¿no? Pero también otras son estigmatizadas, como mexicanas pobres con sus anchor babies, como lo llamó Trump, por ejemplo, que dicen que solamente cruzan la frontera por eso, ¿no? Así que yo pienso que es un eje central. Y también pienso que dentro de América Latina no es tan fuerte, pero en Europa no pueden imaginarse cuán fuerte es este discurso racista en contra de los migrantes en los discursos de derecha autoritarios y cuán inhumano estos regímenes son en el Mediterráneo, como Frontex y estas empresas, ¿no? Lo conocen en Estados Unidos con el muro y también en el sur de México existe también, pero eso es muy fuerte, como también violencia y eje de jerarquías globales, y se va a fortalecer, pienso, enfatizar más con el cambio climático, las desigualdades, la pandemia y eso. Por eso me interesa también la categoría de la ciudadanía, que es también, Ayelet Shahar lo ha llamado como una propiedad, ¿no? Que normalmente no tienes que hacer nada para tener una buena ciudadanía que te ofrece muchas ventajas con respecto a la movilidad social, acceso a agua, a recursos, a educación y esas cosas. Así que, pero recomendaciones, no sé, pienso que en Colombia sí hay también discriminación en contra de los venezolanos, me parece, ¿no? Esa desigualdad de países más inestables y pobres. Y también la representación en la prensa. Sé que en Brasil, en el norte de Brasil, es aún más fuerte, pero esa imagen de los inmigrantes que cruzan la frontera y no sé qué, muchas veces también con ciertos estereotipos de género, también acerca de los hombres. Así vemos interseccionalidad importa otra vez, ¿no? Que quién cruza la frontera y amenaza a quiénes, qué cuerpos, qué cosa. ¿Qué rol juega la racialización de estos sujetos, estos cuerpos? Así que es otro campo, ¿no? Otro eje. Pero pienso que es para la perspectiva global un aspecto importantísimo. También cómo cambia cuando cruzas fronteras, ¿no? Tu posición en combinación con tu ciudadanía y pasaporte, por ejemplo. O si tienes estatus legal o no, es en muchas situaciones la categoría más importante, ¿no? No necesariamente el género o la racialización, esto además, pero si estás como indocumentada en Estados Unidos o Europa, eso es una gran diferencia en comparación con alguien del mismo contexto, de las mismas interseccionalidades, pero con por lo menos un visa, ¿no? Un visum. Leticia, no te escuchamos. Ya, ok. Creo que por el tiempo tenemos el tiempo para una pregunta. Y hay una pregunta que ha estado aquí en el chat desde hace un poquito de tiempo, entonces creo que es la que elegimos y creo que con esta concluimos, ¿no? Okay. ¿Sí? Ok. Entonces, la pregunta pues está aquí, tomando en cuenta el historial del conflicto armado en Colombia, ¿qué experiencia internacional podríamos comparar para implementar la interseccionalidad en la búsqueda de la paz? Uy, allí tienes que ayudarme, por Jesús.
Sí, gracias. Sí, es muy importante, pero Manuel, por favor, ayúdame, porque que yo sepa de perspectiva interseccional, no tanto. Yo sé el mencionado intercambio con Alemania con respecto a la educación y esas cosas como enfrentar un pasado violento. Eso sí, pero exactamente en Alemania no tenemos una dimensión muy interseccional, ¿no? Claro, más víctimas, más eso, pero eso lo vemos, por ejemplo, por la falta tenemos este discurso que hemos enfrentado el antisemitismo, ¿no? En el Holocausto, pero las persistencias coloniales también, con el colonialismo concreto, más allá del epistémico ya de muchos siglos, se rechaza mucho en el discurso hegemónico alemán. Así que eso no sería un buen ejemplo interseccional. No sé qué casos, por lo en el discurso colombiano está, pero no por intervenciones como Salcedo y eso, pienso que hay esa conciencia, pero no en el discurso adecuado, de la manera adecuada. Por eso en Sudáfrica, quizás no, interseccional no pienso tanto. Casos concretos. Pienso que ahora se revisan muchas demandas de antes desde perspectivas más amplias, eso sí, ¿no? Que también se reconocen otras dimensiones de violencia del pasado, por ejemplo, también la dimensión de la violencia sexual a veces, pero no pienso que el ejemplo ideal todavía no existe, hay que trabajar para realizarlo, ¿no? Pero hay casos y hay que ver, pienso que es importante ver que hay. Yo veo, por ejemplo, el discurso sobre las reparaciones para la esclavitud. Allí miran a Nuremberg, ¿no? A lo que pasó en Alemania, pero también negocian sus contextos concretos y CARICOM, y este discurso me parece muy interesante. Y claro, contiene el racismo, pero bueno, probablemente es interseccional en ese sentido, ¿no? Como una perspectiva, por lo menos, apropiarse de esta conciencia y las injusticias estructurales históricas. Manuel, ¿tienes más ejemplos? Me interesaría también, como en el mundo jurídico, probablemente cuando lo mencionas, ya. Lo que pasa es que el concepto, bueno, globalmente se ha diseminado en la última década, entonces, digamos, ha permeado los discursos jurídicos de una forma relativamente reciente. Entonces, tú ves en procesos constituyentes, de reformas constitucionales, tal vez no tanto en países propiamente en conflictos armados internacionales, pero sí en conflictos internos, o que han tenido, digamos, disturbios muy fuertes. Todo esto, por ejemplo, de la primavera árabe, ahí hubo una reflexión sobre el tema de género, sobre el tema de paridad, etcétera. Tal vez también empezaron a ingresar todos estos discursos de interseccionalidad. En Yemen también, en la reforma del 2014, en Nepal, en Egipto en el 2013, pero bueno, eso se cayó. O sea, es difícil encontrar realmente una propuesta eminentemente interseccional en las reflexiones jurídicas de la última década, pero sí está permeando el discurso. En la Corte Interamericana, ese artículo que tú señalaste, por ejemplo, también se está avanzando en esa dirección, pero dentro del marco de un conflicto armado propiamente desconozco, la verdad. O sea, solamente estos casos que estoy mencionando, pero más allá de eso, creo que no se ha... Sigue Chile, la experiencia de Chile, pero que no es una experiencia de conflicto armado, sino de una experiencia post-dictatorial, de una constitución surgida en el marco de una dictadura, pero son dinámicas distintas a las que tiene el conflicto armado. Entonces, bueno, vamos a ver. Pues puedo pensar en a ver lo que hicieron en Ruanda después del genocidio. Y también en los estados de la antigua Yugoslavia. A ver lo que hicieron.
y también creo que pues eso podría ser interesante porque con resultados muy diferentes, ¿eh? En la antigua Yugoslavia con todavía como mucho sentimiento de racismo y aunque en Ruanda parece que lograron una sociedad más estable. Entonces, a ver cuáles son los procesos que desarrollaron en estos estados. Claro. Y tal vez, para terminar ya, en estos contextos es interesante mirar el contexto de la memoria, cómo en los museos se trata de los distintos niveles de violencia retrospectivamente, ¿no? Yo conozco en Albania, por ejemplo, me pareció sumamente interesante cómo cambia la perspectiva unos años después a veces, ¿no? Ahí vemos porque no hay ejemplos históricos, ¿no? Lamentablemente. Julia, ha sido una sesión maravillosa, le hemos dado la vuelta, sobre todo hemos estado mucho en América, pero también hemos estado hablando de Europa y me parece muy prudente que abramos esa discusión en esa perspectiva global y era el objetivo de esta sesión. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. No sé, Leticia, si cierras la sesión. No. Lo mismo, muchas gracias Julia, muchas gracias a Emily y Carolina por acompañarnos, muchas gracias a todos ustedes que están con nosotros, siguiéndonos y sí, nos vemos en 2 semanas, el 28, ¿sí? El 28 de julio. Los esperamos todos. Muchas gracias. Un placer. Chao, Manuel, qué lindo verte de nuevo. Hasta pronto. Gracias. Chao, Carolina. Chao. Mucho para seguir pensando. Chao. Chao. Los siguientes contenidos de Unorteco te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.